Muy bien, pues vamos a tener el estudio bíblico. Hemos estado un ratito alabando a Dios, dándole honra, gloria, honor a nuestro Dios. Siempre es un momento especial cuando sus hijos nos reunimos en su presencia y le damos a Él la alabanza. Es una muestra de reconocimiento, de confianza. Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y la oportunidad de reunirnos como iglesia y alabar a Dios siempre es única, siempre es especial, porque el Señor está ahí obrando. La iglesia es la obra de Dios en este tiempo. Por eso ahora el Señor tiene un momento especial para moverse entre nosotros. Dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Y ahora su pueblo hemos estado alabando. Y ahora vamos a predicar la palabra, porque la palabra de Dios es alimento espiritual para nuestra vida. Y creemos que el Señor pues tiene ahora alimento que darnos. Así que bienvenidos los que estáis aquí en el local. Realmente estoy contento de veros, de ver que escogisteis este momento para venir hasta aquí. Y bienvenidos a los que están en directo por Facebook, a los que están en internet. Un abrazo a todos. Seguro que hay ya un grupo también ahí conectado. No tengo para leer los mensajes, pero bueno, ya hay gente por ahí con el móvil y eso. Y si hay alguna pregunta o algo, Belén, si alguien hace una pregunta o algo, me lo decís, ¿vale? Porque no tengo para leer, me lo comunicáis. Vamos a seguir hablando la serie que estamos tratando sobre conquistando la vida victoriosa. Vamos a seguir viendo cómo conquistar esa vida de victoria que el Señor nos ofrece. Dios nos ha dado la salvación, pero dice la palabra que juntamente con Cristo Él nos dio todas las cosas. Y entre todas esas cosas tenemos victoria, victoria sobre el pecado, victoria sobre todas aquellas cosas que antes nos esclavizaban. Ahora, después de conocer la verdad nos hizo libres. Vamos a hablar hoy de la culpabilidad del hombre. La palabra de Dios dice que el hombre es culpable. Estábamos hablando de cómo vencer la tentación en estas clases anteriores. Y si tienes tu Biblia, espero que tengas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La abras en Génesis capítulo 3, versículo 13. Génesis 3, 13. El otro día estábamos considerando algunos versículos de estos capítulos 2 y 3 de Génesis, hablando del origen del pecado en el mundo, del origen del mal. Mencionábamos que en Satanás la Biblia nos habla que se originó el mal, y fue a través de la tentación de Satanás que Adán y Eva cedieron, pecaron, y el pecado entró en el mundo. Por lo tanto, todo lo malo entró en este mundo. Y dice Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Buena pregunta la que Dios le hizo a la mujer. Dios les había dado un mandamiento, solo uno. Fíjate cómo somos las personas. Solo había una cosa que no podían hacer: comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No solo era la codicia de una fruta apetitosa, era la codicia de poder adquirir un nivel, algo que no tenían. La codicia de ser más de lo que ya tenían. La codicia de adquirir un conocimiento. Satanás le dijo: no moriréis. Dios sabe que si coméis, serán abiertos vuestros ojos, conoceréis el bien y el mal, seréis semejantes a Dios. Bueno, si tú tienes al alcance de tu mano poder ser como Dios, ¿no lo harías? ¿No lo tomarías? Si tuvieses la oportunidad de ser Dios, un Dios, Adán y Eva aspiraron a eso. Seréis semejantes a Dios. Esa fue la tentación. No fue simplemente comer un fruto.
Era la codicia de no conformarme con lo que tengo. Adán y Eva dice que se paseaban juntamente con Dios por el huerto. Había una armonía total. Podían hacer todo lo que querían. Tenían abundancia, había paz, había alegría. No había nada malo, no había enfermedades, no había muerte, no había... Pero no estaban contentos con eso. ¿Te suena de algo? Bueno, mira a tu alrededor. El ser humano nunca está contento con lo que tiene, nunca. Y si no, pues mírate a mí mismo. O sea, nos podemos mirar a nosotros mismos y ver si alguno puede decir, yo ya estoy contento con lo que tengo, no quiero nada más. Difícilmente encontrarás a alguien que piense así. Siempre vivimos con la expectativa de lo que tendremos, de lo que podremos adquirir, de lo que podemos poseer. La Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos. Si tenemos para comer, para vestir y para cobijarnos, dice la palabra, estemos contentos con eso. Ni siquiera los ricos de este mundo, que pueden tener todo lo que quieren, hay gente que ganan más dinero en un día del que pueden gastar. Y ni siquiera estos están contentos con lo que tienen, quieren más. Si eso no es codicia, pues explícame a ver qué es. Siempre pensamos en aquello que nos falta. Nunca estamos conformes ya con la situación en la que estamos. Hay gente en este mundo que casi que no tiene nada para vivir. Si nos comparamos con ellos, nos podríamos ver que realmente somos muy ricos. Pero siempre nos comparamos con los que tienen más que nosotros y pensamos que sería bueno tener un poquito más. La tentación de Satanás quiere llevarnos al desorden, al caos, quiere ponernos contra Dios. Dios le preguntó a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Qué buena pregunta. ¿Y has visto la respuesta de Eva? La serpiente me engañó y comí. Bueno, eso es algo que todos intentamos hacer siempre cuando fallamos en algo, justificarnos. Siempre tratamos de justificarnos. Es difícil que encuentres a alguien que diga, pues he pecado, he fallado, he cometido un error. Siempre tratamos de buscar a otro, echarle la culpa a otro. La cadena de echarse las culpas viene más atrás. Dios le dijo primero a Adán, Adán, ¿qué es lo que has hecho? Y Adán le respondió, versículo 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿A quién le está echando la culpa Adán? ¿A quién? A Eva. La mujer que me diste. La mujer que me diste. Le estaba culpándole a Dios. Si no me hubiese dado la mujer, no habría pasado esto. O sea, culpa a Dios mismo. ¡Qué atrevimiento! Le obligó Eva a comer a Adán. Le puso una pistola ahí en la cabeza y le dijo, o comes o te vuelo la cabeza. No, no había pistolas. Simplemente era la naturaleza humana. Adán y Eva tenían la misma esencia. Adán dijo, esto es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Si no hubiese estado Eva, habría pecado igualmente. Porque es la codicia del corazón del hombre la que llevó a querer ser más de lo que eran. Y la mujer pues le echa la culpa a la serpiente. La serpiente ya miró y ya no había nadie más, así que era la última. Claro, el origen del mal. La serpiente representa a Satanás. Y no es que le quería echar la culpa a alguien más, Satanás, no, es que él está contento con poder hacer algo que estropee lo que Dios había hecho. Pero recuerda lo que estábamos diciendo uno de estos días en un estudio, que nada de lo que ocurrió ese día sorprendió a Dios. Dios ya sabía que iba a pasar eso. No le impidió saber que iba a ocurrir esto, no le impidió crear todo y crear al hombre y crearlo de esta manera. Lo hizo a su imagen y semejanza. Tenemos que entender que la creación de Dios no terminó. Los planes de Dios siguen desarrollándose. Dios no improvisa. Nosotros sí. Quizás por eso nos cuesta entender.
Nosotros tenemos nuestros planes, nos surge un imprevisto y tenemos que arreglarnos para sortear ese imprevisto. Tenemos que cambiar el plan que teníamos, la estrategia, tenemos que tomar otra forma y entonces nosotros lo consideramos así todo y cuando leemos estos relatos bíblicos nos da la sensación de que lo que Dios estaba haciendo era eso, ir sobre la marcha improvisando y no te equivoques, Dios no improvisa. Aquí en Colosenses, en Efesios, cuando habla del plan de la salvación, cuando habla que Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, el apóstol Pablo decía que todo esto ya estaba fijado, estaba ya programado por Dios. Lo que ocurrió ya fue diseño de Dios. En algún momento en la eternidad, en la existencia del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue Dios quien tomó la determinación en conjunto de lo que iba a pasar. Vamos a crear al hombre, el hombre pecará. Entonces nosotros escogeremos un pueblo. De ese pueblo nacerá el Mesías. Cristo dijo, yo me haré hombre, yo vendré de ese linaje, de un pueblo escogido. Tiene que ser un pueblo santo que haga posible la venida del Hijo de Dios a este mundo y moriré por los hombres. Así los hombres tendrán la oportunidad de salvarse. Y para entrar a esa nueva creación, la eternidad, donde no habrá más mal, no habrá más pecado, solo entrarán aquellos que acepten el regalo de la salvación. Dicho de otra forma, el fin de Dios, el propósito de Dios es llegar a ese momento de la nueva creación, donde haya cielos nuevos y tierra nueva. Y para que en esa creación podamos vivir ya sin maldad, sin pecado, sin muerte, sin todo lo que ahora vemos a nuestro alrededor que causa sufrimiento, para llegar a ese momento era necesario pasar por este proceso. Este es un tiempo de selección. Solamente entrarán a la eternidad aquellos que quieran entrar. Nadie va a entrar a la fuerza. Dios jamás violentará a nadie. Nunca Dios va a obligar a nadie a que haga algo que Él no quiera, porque Dios nos hizo libres y tenemos esa capacidad de elección, de escoger. Entonces, aquí estamos en medio de una guerra. Satanás no ha cambiado su forma de actuar desde el huerto del Edén hasta nuestros días. Satanás, decíamos el otro día, como no puede tentar a Dios, no puede ir contra Dios, intentó ponerse a su altura y fue desechado de la presencia de Dios y Dios lo desterró. Entonces lo que Satanás hizo fue atacar al hombre que había sido creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, Satanás ataca la obra de Dios. Y a día de hoy esta guerra continúa. Dios nos quiere llevar al orden. Satanás siempre intenta desordenar nuestra vida. Satanás quiere sacarnos de ese orden. Cada vez que tú tienes una victoria sobre la tentación, sobre la duda, esto es un testimonio de que Dios gobierna tu vida. Eso es lo que decíamos el otro día. Tenemos que tener claro esta idea. Cuando tú dices, no tengo por qué ceder a la tentación, cuando tú tomas la determinación de resistir al diablo, el diablo huye de ti. Acabas de obtener una victoria que ahora es posible porque Cristo nos ha llamado a una nueva vida. Él nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha encomendado una misión. Tenemos algo que hacer. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y para predicar el Evangelio lo tenemos que hacer conforme a la estrategia que Dios ha establecido. No podemos hacerlo a nuestra manera. Tenemos todas las instrucciones aquí en su palabra. La palabra de Dios es la guía en nuestra vida. Es el plano que nos indica cómo llegar al objetivo, allí donde Dios quiere que lleguemos. Satanás no quiere que la gente escuche el Evangelio. Cuanto más se predique el Evangelio, cuanto más activa esté la iglesia, más personas se salvarán, más derrota para el diablo. Y el diablo no quiere que siga el caos, el desorden. Entonces, si tú tienes ese objetivo, el de servir a Dios y hacer lo que Dios quiere que hagas, entonces estás en guerra contra el diablo. El diablo va a tratar de impedirte. ¿Y sabes cuál es el arma que Satanás usa para eso? La tentación. ¿Qué es lo que hizo en el huerto del Edén? Tentó a Adán y Eva.
¿Qué es lo que hace hoy en nuestras vidas? Nos tienta a nosotros. Si Dios puede hacer que peques, entonces estás en derrota. Cuando el pecado entra en tu vida, te quedas desarmado. Pierdes el poder en Dios. El Espíritu Santo se contrista. Pierdes tu santidad. Pierdes la autoridad que tienes sobre la Escritura. Entonces, es como que tienes que pararte en el camino. Y ahora Dios tiene que restaurarte, Dios tiene que tratar contigo, Dios tiene que hacer algo nuevo en tu vida. ¿Te acuerdas del rey David cuando pecó? El rey David fue un personaje excepcional. ¿Sabes por qué? Porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, creía a Dios y quería vivir a Dios en su vida. Pero pecó, cometió un pecado, se descuidó, bajó su guardia, y cuando tú te descuidas y bajas la guardia, el enemigo es despiadado, no va a tener ninguna consideración contigo, no va a decir, uy, pobrecito, mira, lo voy a tentar un poco solo. No, como bajes tu guardia, la palabra de Dios nos advierte, el adversario, Satanás, como un león rugiente, anda alrededor vuestro mirando a quién devorar. ¿Has visto los documentales de la naturaleza cuando los leones cazan? Está allí la gacela, a veces si estás viendo tú un documental de estos, y ves allí la gacela tan estilizada, tan finita, tan bonita, moviendo allí su rabito, comiendo la hierbecita, y tú la ves y dices, ¡ay, qué bonita la gacela! Y llegan las leonas y la atrapan y no esperan ni a que muera, empiezan a despedazarla aún estando viva. Y tú estás viendo eso y te horrorizas y dices, pero es que son leones. ¿Qué crees que hacen los leones? Pues ellos no están mirando a la gacela, están pensando, ¡ay, pobrecita la gacela! La mataremos, que no sufra. Y no, para ellos una gacela es comida. No están pensando, Satanás es como un león rugiente alrededor nuestro mirando a quién devorar. Por eso Dios insiste tanto en nuestra vida, que estemos velando, que seamos sobrios, que tengamos la llenura del Espíritu Santo, que estemos bien fundamentados sobre su palabra, porque en tiempo de guerra tú no te puedes descuidar. No puedes andar ahí por el campo de batalla paseándote como si fueses indestructible y no te vaya a pasar nada. El enemigo, si te ve, te van a disparar. Tú estás ahí en un campo de batalla y tienes que estar a refugio, tienes que estar en la trinchera, tienes que estar equipado, tienes que estar en guardia, velando. Por la tentación, Satanás va a intentar impedir que tú vivas la vida de victoria. Si vives en pecado, bueno, pues entonces estás derrotado. Entonces el pecado tiene un poder y un efecto sobre ti y te va a causar el sufrimiento que ahora ya no tendrías por qué. Decíamos el otro día, si te acuerdas, que la verdadera guerra espiritual es contra la tentación y contra el pecado. Tenemos que luchar contra la tentación y contra el pecado. No es una lucha que se esté centrando ahí en espiritual, en que, como yo decía el otro día, decía pisándole la cabeza a Satanás, porque hay algún vídeo por ahí por internet de creyentes que le pisan a Satanás la cabeza y no sé qué. Y, bueno, cuídate de no pecar, cuídate de no caer en la tentación. Esa es la verdadera lucha espiritual. La lucha es real, Pablo lo dijo allí en Efesios, que tenemos una lucha. Y esa lucha no es contra carne y sangre, sino que es una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, y ahí tenemos que vencer. Vamos a hablar del engaño de la tentación, cómo Satanás trata de engañarnos y llevarnos a cometer el pecado. Aquí mismo en Génesis, donde tenemos abierto Génesis, hemos leído el versículo 13, pero vamos a considerar el pasaje más atrás, desde el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol que está en el huerto. Satanás quería lograr, a través del engaño, que el hombre se separase de Dios, rompiese su comunión con Dios. Fíjate que lo primero que dice el pasaje, y esto es significativo, es que la serpiente era astuta. Satanás tiene astucia, usa de la astucia para engañarnos. O sea, quiere decir que nuestro enemigo
tiene la capacidad para engañarnos. Por eso no nos podemos confiar ni sentirnos fuertes en nosotros mismos. Satanás tiene la capacidad, a través de la astucia, él conoce cosas que nosotros ignoramos, él tiene mecanismos y herramientas que están fuera de nuestro control, por lo tanto es muy fácil que el diablo nos engañe. ¿Qué podemos hacer para vencer esto? Bueno, después lo vamos a estar considerando, lo vamos a estar viendo. Pero vamos a ir puntualizando cosas. Una es esta: Satanás es astuto y va a usar el engaño para tratar de vencernos, de hacernos caer en la tentación. Voy a la segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, vamos a leer el capítulo 2, versículo 11. Segunda carta a los Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bien, otra cosa que tenemos que saber es que Satanás maquina cosas. ¿Qué quiere decir maquinar? Bueno, que tiene un plan. Que Satanás no actúa así improvisando, no es que se le ocurre de pronto. No, tiene estrategia. Cuando dice ahí que habla de esta palabra, maquinaciones, quiere decir que Satanás tiene una estrategia, tiene un plan de actuación. Él trata de desbaratar tu vida, la iglesia, la obra de Dios, a través de artimañas, maquinaciones, acciones muy medidas. Todo lo tiene controlado. Todo esto la palabra de Dios nos lo dice para que no ignoremos a nuestro enemigo, sepamos con lo que nos enfrentamos, pero también nos dice cómo tenemos que actuar para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros. Aquí el apóstol Pablo dice que no ignoramos sus maquinaciones. Pablo sabía entonces las maquinaciones de Satanás. Sí, claro, y tú también tienes que saberlas. La palabra de Dios lo dice. Fíjate, estamos puntualizando. Hemos dicho que, primero, Satanás se usará del engaño para tratarnos de llevar a pecar, a que cedamos a la tentación, y que él es astuto, lo va a hacer con astucia. No te va a llevar así con una tentación como muy... Las peores tentaciones son aquellas que van como camufladas, aquellas que te van a llevar a pensar, bueno, quizás no es malo si hago esto, aquellas que te hacen pensar que no pasa nada. Ahora yo te pregunto, volviendo a esta declaración de Pablo, ¿conoces sus maquinaciones? ¿Sabes cuáles son los planes de Satanás? Pablo lo sabía. No ignoramos sus maniobras, sus maquinaciones, sus intenciones. ¿Cómo puedo conocer las intenciones de Satanás? Bueno, la palabra de Dios dice que tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a instruir, nos va a capacitar, nos va a hacer fuertes para enfrentar esas maquinaciones del diablo. Voy a primera carta a los Corintios, retrocedo un poquito para atrás, aquí donde estábamos en el Nuevo Testamento, capítulo 10. Y vamos a leer un pasaje que es un testimonio que la palabra de Dios nos ha dejado para que no pequemos. Primera de Corintios 10, del 1 al 13. Vamos a leerlo. Dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Bien, ¿cuánta gente del pueblo de Dios estuvieron bajo la gloria de Dios, bajo la nube? ¿Cuántos vivieron el milagro de cruzar el Mar Rojo? ¿Cuántos fueron, cada día eran cubiertos, bautizados, dice ahí, en la nube y en el mar, por lo tanto?
¿Cuántos comían el alimento espiritual cada día que aparecía en el campo como un rocío el maná? ¿Cuántos bebían de ese agua que brotaba de la roca que los seguía, la cual era Cristo? Dice que todos participaron de esas cosas, todos. Ni uno solo en Israel dejó de comer maná o beber del agua, si no hubiese muerto. Todos estaban degustando el milagro de tener a Dios con ellos, la presencia de Dios. Pero el versículo 5 empieza así, con un pero. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. La gran mayoría del pueblo de Israel participaban de todas las cosas de Dios, pero no tenían el agrado de Dios. Dios no se agradaba de ellos. Dios no estaba contento con ellos. Dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Te acuerdas de Génesis 3, 1 al 11? ¿Con qué Dios os ha dicho? Satanás quiere que dudemos de lo que Dios dice y hace. Podemos estar en la iglesia y podemos participar de las cosas de Dios, pero ¿se agrada Dios de nosotros? ¿Qué es lo que ve Dios en nuestra vida? ¿Ve una vida de abnegación? ¿Una vida como Jesús exigía, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? ¿Ve Dios que eres capaz de negarte a cosas para poner sus cosas en primer lugar? ¿O por el contrario siempre estás buscando aquello que más te llena, aquello que te apetece? Mira, si hoy hemos venido aquí a la iglesia, hay un grupo de hermanos aquí en la iglesia. Si yo os preguntase a cada uno, ¿por qué has venido hoy a la iglesia? Puede ser que algunos digan, ay, me apetecía mucho venir a ver a los hermanos, a cantar y a escuchar la palabra. Pero puede ser que haya otro que diga, pues hoy no me apetecía mucho. No estoy muy fino, estaba un poco así, destemplado, o no me encuentro con un ánimo así, estoy un poco como deprimido. No sé, cada uno somos humanos, podemos tener días más buenos y días más malos. Entonces, ¿por qué viniste? Y me responderá, bueno, porque es mi obligación. ¿Por qué vas a trabajar todos los días? ¿Porque te apetece? Bueno, si a alguno le apetece, y será porque tiene un buen trabajo, pues felicidades. Porque la gran mayoría de personas trabajan por necesidad, porque no tienen más remedio. Si queremos tener dinero para comer, vestir, cobijarnos y además para nuestros caprichos, para las cosas que el mundo nos ofrece y que forman parte del ocio y el entretenimiento y eso, pues tenemos que ganar dinero. Entonces vamos a trabajar todos los días por obligación. O sea, tú no te vas a una fábrica, te metes 8 horas enteras encerrado en un sitio, a hacer un trabajo repetitivo, porque dices, wow, es que me apetece mucho, es que disfruto un montón. Bueno, ya digo, puede haber trabajos que a uno le gusten, pero cualquier trabajo, por muy bonito y atractivo que sea, al final se convierte en algo pesado porque entra dentro de una rutina, siempre es lo mismo. O sea, feliz el hombre que tiene un trabajo que cada día es algo distinto, algo nuevo y que disfruta. Bueno, pues sí, puede ser que exista eso, pero lo normal es que la gran mayoría van a trabajar porque no tienen más remedio. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué participas de las cosas de la iglesia? Yo puedo hablar por mí mismo, yo voy porque entiendo que es mi obligación, es mi responsabilidad. Yo entiendo que la iglesia es la obra de Cristo en la tierra. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo leo en la palabra que donde el Espíritu Santo se mueve y actúa es en la iglesia. Yo leo que Dios ha encomendado a la iglesia sus propósitos para este mundo. La iglesia es la encargada de predicar el Evangelio. La iglesia es la que tiene que hacer discípulos. La iglesia es la que tiene la exclusiva de la adoración a Dios, de disfrutar de la presencia de Dios,
tenemos autoridad en el nombre del Señor como iglesia. Entonces, si yo entiendo, porque la palabra de Dios me enseña que somos un cuerpo, que todos miembros unos de los otros, de tal manera que lo que le pasa a un miembro afecta a todos los demás. Si un miembro se duele, todos se duelen. Si un miembro se goza, todos se gozan. Si yo entiendo que uno de los mayores deseos de Jesús es que vivamos en unidad, si yo sé que esa era su oración al Padre, y así podría seguir unas cuantas horas, hablando de lo que es la iglesia, de lo que debemos ser, de cómo tenemos que estar unidos, etc., pues entonces entiendo que es mi obligación estar aquí esta noche. No era una opción, era una obligación que yo mismo me he impuesto, porque Dios no me obliga a que yo sea iglesia. Él me lo ofreció. Él me dijo, ¿quieres seguirme? Y yo tuve que decir sí o no. Si dijiste sí, quiero seguirte, entonces tienes que aceptar las condiciones. Tú no puedes decirle a Dios, yo quiero seguirte, pero a mi manera. Eso no existe en la Biblia. No existe a tu manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Y tienes los ejemplos bíblicos que quieras para poder entender esto. Allí había una vez un joven rico, dice la Biblia, y guardaba los mandamientos y quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, una cosa te falta, vaya. Así que Jesús, Dios es tan radical que si solo me falta una cosa no puedo estar, ¿me desecha? ¿Solo por una cosa? Hermano, mira, escúchame, no hay un honor más grande. No hay nada en este mundo que tú puedas hacer que se pueda comparar ni en muy poco al hecho de decir, yo sirvo a Dios, yo soy parte de su iglesia, yo formo parte allí donde Dios me puso del cuerpo de Jesús, el cual Cristo es la cabeza. No hay nada en este mundo que puedas hacer más grande que eso, pero con mucha diferencia. Entonces, cualquier cosa que tú entiendas que no sea eso es menospreciar la obra de Dios y por lo tanto menospreciar a Dios. A mí me da mucho temor cuando veo que el cristianismo menosprecia a Dios y menosprecia su obra. A mí me da mucha tristeza y temor por mis hermanos muy cercanos, de mi iglesia o de iglesias muy cercanas que conozco, cuando veo que prefieren poner otras cosas antes que las cosas de Dios. Yo no lo acabo de entender, yo pienso y digo, pero ¿qué es lo que piensan para menospreciar la obra de Dios? ¿Pero qué piensa un creyente para decir, entre ir a la iglesia a hacer esto, escojo hacer esto? No estoy hablando de las obligaciones que no puedes evitar. No estoy hablando de los imposibles, de los impedimentos que te llevan a decir no puedo estar. Pero no puedes estar físicamente, pero yo sé que hermanos que no pueden estar físicamente aquí están de corazón y en espíritu. Ahí es donde cada uno tiene que ver dónde se encuentra. Si yo no puedo estar en una reunión, mi mente y mi corazón estará en la reunión aunque físicamente no pueda estar. A veces hemos salido una semana de vacaciones y hemos faltado a una reunión. Y vosotros sois testigos que estábamos ahí, estamos mandando un mensaje y ahora que tenemos una cámara de vigilancia hasta nos conectamos con la cámara de vigilancia para ver, no para vigilaros, para ver la reunión, para estar ahí con vosotros o por internet o como sea. ¿Pero por qué? Porque tienes que quedar bien con los demás, porque es que es tu deseo, es tu pasión, es tu amor. La iglesia de Jesús es lo más grande que podemos tener en nuestras vidas, en lo que podemos participar, porque es Dios en nosotros. Pero escúchame, Satanás no quiere eso. Satanás quiere que estés distraído, que estés atendiendo tus asuntos. Satanás quiere romper la unidad del cuerpo de Cristo. Tú vas a ver siempre en la Escritura que cuando la iglesia estaban juntos unánimes,
es cuando ocurrían las cosas más grandes. Cuando estaban todos juntos, unánimes, estaban obedeciendo el deseo de Jesús cuando ora en Juan 17, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad. Fíjate la oración de Jesús. No era que estén juntos de vez en cuando, no, que sean perfectos en unidad. O sea, para Jesús no cabe la posibilidad de algo menor que eso, que la perfección en nosotros. Él quiere darnos la victoria total, quiere tu mayor felicidad. Dios quiere que vivas una vida abundante, que sientas como si de tu interior brotasen ríos de agua viva. Dios quiere que sientas el gozo inefable, un gozo que no se puede describir con palabras, que experimentes su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no podrás encontrar en ninguna cosa de este mundo. Dios quiere que sientas las riquezas más grandes que una persona podría llegar a sentir. Pero para sentir todo eso, tienes que dejar que Él te lo dé. No lo vas a encontrar en este mundo. ¿Por qué entonces tantos cristianos que se llaman cristianos están ocupándose en las cosas del mundo, en sus cosas, y menosprecian las cosas de Dios, su iglesia? ¿Por qué crees? Bueno, por dos cosas. Una, porque de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia carne, viene la debilidad de sentirnos atraídos por las cosas del mundo, y otra porque Satanás, que es nuestro enemigo, nos quiere separar de esa intimidad con Dios, de estar en su iglesia, en su obra, y de esa forma el plan de Dios queda trastornado. La iglesia no está predicando el Evangelio, no estamos dando ese testimonio de una unidad y un amor perfecto, y eso impide que algunas almas puedan ver que la iglesia no es una organización más y puedan ver a través de nuestro testimonio que la palabra de Dios y Jesucristo es la única verdad, el único camino a Dios. Dice versículo 6, estamos en 1 Corintios 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahora habla del pueblo de Israel y nos va a contar todo lo que el Antiguo Testamento explica acerca del pueblo de Dios. Y nos da la razón de por qué Dios dejó todas esas historias escritas en su palabra. Para entretenernos. ¿Por qué Dios nos contó lo que pasó allí cuando David y Goliat, pero también cuando David y Betsabé? ¿Por qué Dios nos contó lo que le pasó a Abraham y por qué nos contó cuando Josué le ocurrió y cuando a Moisés le pasó, cuando a Balaam y con la mula? ¿Y por qué nos contó todo eso la Biblia? ¿Porque es un libro de narraciones para entretenernos? No. Aquí tenemos la razón, para que todo ese testimonio nos sirva a nosotros, para que no caigamos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se sentó a jugar. Para que no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Eso lo cuenta en Números capítulo 25. Para que no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Para que no murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Notas que detrás de la murmuración estaba Satanás? ¿Lo has pensado alguna vez cuando murmuras de otros hermanos? Cuando te quejas de este hermano, de aquel o del pastor. Puede ser que Satanás esté detrás de eso. ¿Vas a permitir que te conviertas en una piedra de tropiezo utilizada por Satanás para dañar la iglesia de Jesús? ¿Para impedir su obra? ¿Para impedir la obra de Dios? Mira, Dios nos ama mucho, pero el amor de Dios también le hace actuar con firmeza. Igual que Jesús le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo.
Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros vivimos en una época distinta a lo que vivió el pueblo de Israel. Hemos alcanzado la promesa, estaba prometido que vendría el Mesías, estaba anunciado que moriría en la cruz, pero también estaba dicho que Él volvería a los cielos y que enviaría el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el Espíritu Santo. Era necesario. Ahora estamos en lo que Dios quería hacer en este mundo. Dios quería levantar a su iglesia para que nosotros ahora estemos ahí preparados, estemos viviendo aquello que Dios quiere desarrollar en este mundo. Estamos en las manos de Dios. Dios tiene un plan y ha contado con nosotros. Dios no nos necesitaba. Dios, ¿por qué me iba a necesitar a mí? ¿Para qué? Si no soy nada. Es simplemente por pura misericordia, porque Él nos ha dado ese privilegio, esa oportunidad. Cuando dice la Biblia que Él nos ha hecho sus colaboradores, ¿puede haber un honor más grande que ese? Mira, yo sé de dónde me sacó Dios y yo sé lo que yo era y lo que soy. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? Gracias, Señor, porque no merecíamos nada, pero Él lo hace todo, porque es un Dios generoso. Es un Dios que siempre está dispuesto a regalarnos lo más grande, lo más perfecto. Dice en el versículo 12 y 13, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El otro día ya leímos este versículo. ¿Te sientes fuerte? ¿Te sientes seguro? Bueno, pues ten cuidado que puedes caer. El que esté firme, mire que no caiga. Tienes que fortalecerte en Dios. Tienes que estar firme en Dios para que eso no te lleve a una caída, a un destrozo. Aquí un poquito más adelante en el capítulo 11, versículo 3 al 4, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Dices, ¿y esto ahora qué viene? Está ahí hablando del pueblo de Israel y, bueno, recuerda que no hace mucho estábamos estudiando, haciendo un repaso de esta epístola de Primera de Corintios, porque tomamos la iglesia de Corinto como un ejemplo para ver dónde ellos fallaban, y Pablo lo que está haciendo es poner orden en una serie de cuestiones que estaban ahí confusas, que habían confundido la iglesia. Aquí trata un caso, en el capítulo 5, trata un caso de inmoralidad, un pecado que todos escandalizarían. Uno estaba con la mujer de su padre, con su madrastra. ¡Oh, qué pecado! ¡Oh, todos escandalizados! Pero después te das cuenta que Pablo trata otros temas, como los desórdenes que había en cuanto a las mujeres, los hombres, que si, pues ahora somos libres en Cristo, ahora mandamos nosotras, no, que si no os permitimos que habléis, que si no sé qué. Había divisiones, estaban enfrentados. Pablo repite en esta carta, lo estábamos estudiando hace unas semanas, repite una otra vez que estaban en pleitos unos con otros, en enemistades, en murmuraciones, con celos, con contiendas, estaban ahí en un montón de estas historias. Él les dice, mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos pecaban, eran idólatras, murmuraban los unos contra los otros, andaban en vicios, en comer, beber y jugar, y andaban en fornicación y andaban... Hermanos de Corintios, no hagáis vosotros lo mismo. No permitáis que os estén pasando las mismas cosas. Eva reconoció que el no poder comer del árbol
era mandato de Dios. Cuando la serpiente le pregunta, dice Eva, Dios ha dicho que no podemos comer. Reconoció, Dios ha dicho. Pero Eva, ¿sabes cuál es el momento donde todo se estropea? No fue el momento en el que tomó la fruta. Fue en el momento en el que se dejó tentar. Porque ella ya sabía lo que Dios había dicho. Así que todo lo demás sobraba. Entrar en diálogo con Satanás. ¿Por qué no coméis de este árbol? No, es que Dios ha dicho que no comamos. ¿Y por qué? No, porque Dios ha dicho que moriremos. No, pero no moriréis. Ese diálogo fue la perdición del ser humano. Decíamos un día, semanas atrás, o bueno, días atrás, que uno de los mejores recursos para vencer la tentación es huir de la tentación. No quedarte ahí ante la tentación diciendo, no, yo voy a resistir, soy fuerte, aquí lo conseguiré. No, huye de la tentación. No le deis pie al diablo. A Satanás hay que rechazarlo desde el principio. Cuando tú empiezas a considerar, como Eva hizo, empezó a considerar, vio el fruto, lo codició y lo tomó, siempre son estos los mismos pasos que nos llevan al pecado. Ver, codiciar y por último consumar el pecado. Tomó. ¿Te tienta la codicia? Todos somos codiciosos. Cuando te ofrecen un chollo, una oferta grandísima, ¿qué haces? Cuando alguien te dice, mira, si te metes en este negocio vas a volverte rico en pocos días. Cuando tenemos la ocasión de aprovechar una oportunidad de esas únicas, ¿qué hacemos? Le ponemos toda nuestra atención. Satanás le dijo, no moriréis, al contrario, seréis como Dios. Pero piensa un momento lo que Eva está escuchando. Satanás le está diciendo que Dios es un mentiroso. Dios os ha dicho, pero no es cierto. Es lo contrario. A ver, yo no me creo que Adán y Eva pensasen que Dios era mentiroso. Entonces, ¿cuál fue el problema? Cuando hay algo que realmente toca tu debilidad, escúchame, pierdes de vista todo lo demás. La realidad queda distorsionada. Ya no eres capaz de ver con claridad. Porque si Adán y Eva hubiesen pensado por un momento la situación que se estaba planteando, Dios nos ha mentido, seguramente no habrían pecado. Pero la codicia te hace perder de vista la realidad. De pronto ya no ves nada más, solo ves aquello que deseas. Y ya el pecado ya está ahí. Satanás les dijo, seréis como Dios, verdades a medias. Es cierto que iban a conocer el bien y el mal, lo conocieron, supieron lo que era lo malo, no se habían dado cuenta ni que estaban desnudos. Mira, en el mundo todas las sectas, religiones, se basan en algunos aspectos de la verdad. O sea, casi toda religión, incluso iglesias que dejaron a Cristo fuera y no son fieles a la sana doctrina, casi todos los movimientos religiosos se basan en algunos aspectos de la verdad, del amor, de la paz, del espíritu, pero eso no vale. No es que estos también creen en Dios. El ecumenismo quiere unificar todas las religiones. El ecumenismo dice que al final todos creemos en un mismo Dios, que todos buscamos la paz en el mundo, y por lo tanto tenemos cosas en común
Y esas cosas que nos unen tienen que ser más fuertes que las que nos desunen. Y entonces eso suena muy bonito, muy idílico. Ah, nos unimos todos, todas las religiones unidas. Qué bonito, todos hermanados, bajo unos mismos propósitos de amor y fraternidad. Pero eso no es así, es falso, es mentira. El Dios en el que yo creo no es el mismo en el que creen los musulmanes. Cuando tú estudias el Islam y sabes de dónde viene Alá y cuál es el significado y lo que Mahoma instituyó y tal y cual, bueno, te das cuenta que no es el mismo Dios que nosotros conocemos. Dios, el Dios de la Biblia, se identificó con su nombre propio. Dios le dijo a Moisés, diles, yo soy el que soy, te envía. Y a continuación dice, Jehová, o Yahvé, según la pronunciación, pero estamos hablando de que Dios se identifica con un nombre propio. Alá nunca se identificó con ningún nombre propio a sus seguidores. Simplemente se le conoce como Dios. Alá en musulmán es Dios. Nuestro Dios es Dios, pero Él se hizo cercano al hombre, se identificó con un nombre propio, se dio a conocer, envió a su Hijo Jesucristo para que le conozcamos. El Islam dice que Dios no tiene hijos. Entonces es evidente que no tenemos el mismo Dios. Ahora bien, todas las religiones, todas las sectas, todos los grupos así de este tipo, todos se basan en algunos aspectos de la verdad, pero eso no es suficiente. O tenemos toda la verdad o no tenemos nada. Porque tomar solo una parte no sirve. No es yo creo en Dios, pero además creo en esto, en esto y en esto. No, Dios es celoso de los que le aman. Y Dios no acepta que tú tengas otros ídolos, otros dioses fuera de Él. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios trae disciplina a los que Él ama. Si yo me quedo solo con un aspecto, ¿con qué aspecto te quedarías? Dios es amor, Dios es disciplina, Dios es justicia. ¿Con qué parte te quedas? Bueno, yo creo que todos escogeríamos Dios es amor. Hombre, claro, yo quiero... Mira, a partir de ahora en esta iglesia solo se va a predicar Dios es amor. No vamos a hablar nunca de que Dios es justo, es justicia, de que Dios al que ama disciplina, de que Dios nos exige un nivel muy alto. No, vamos a predicar siempre que Dios nos ama, que Dios es amor, que de tal manera amó Dios al mundo, pero no diremos la parte final de ese versículo, porque si no hay implícita condenación. No, vamos a hablar solo de que Dios es amor. Bueno, pues tienes que quitar, bueno, un 80% de la Biblia. Te vas a tener que quedar con una porción muy pequeña de la Escritura, porque el amor de Dios implica todo lo demás, si no, no sería amor. Pero hay iglesias que piensan así. No hay que ser tan radical, hay que ser más tolerante, hay que ser más flexible. Vivimos en tiempos modernos, esta es la iglesia del siglo XXI, no podemos pretender vivir como hace 1000 años, tenemos que tener una visión distinta, tenemos que traer la excelencia del mundo a la iglesia para que la gente se encuentre a gusto en la iglesia. ¿Dónde dice eso? En la Biblia no. Y o estamos dispuestos a obedecer y seguir la Biblia tal como da su mensaje, o tenemos entonces que vivir nuestra vida. Seremos tentados con esas medias verdades. Bueno, sé flexible, no seas tan radical, conténtate con lo que tienes, no pienses que tienes que hacer más por Dios, mira, aquel tampoco lo hace, si ese hermano falla porque tú tienes que hacer más que él. Mira, cualquier cosa que tú hagas en la iglesia, cuando la hagas, tienes que hacerlo como para Dios. Es algo que yo he tenido que aprender y que creo que todo el que sirve tiene que aprender, porque es muy fácil que estás haciendo cosas y siempre estás pendiente de los otros. Pero yo me estoy desgastando, yo estoy haciendo todo esto y los demás no hacen. Y yo estoy entregándome a esto y estoy solo, nadie más. Pues al final te desanimas y dices, yo tampoco.
¿Pero por qué lo estás haciendo? ¿Por los demás o por el Señor? Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor, dice la Biblia. Entonces, eso es lo que importa, que Dios sabe lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Ojalá hubiesen más, pero cada cual tiene que vivir su propia experiencia. Satanás hizo que Eva se olvidara de todo lo bueno que Dios les había dado y la llevó a que se concentrase en lo que Dios les había prohibido. Así somos. Prohíbele a un niño algo. ¿Qué pasa a continuación? Su mayor obsesión. Mira, esto, y si lo haces de una forma trascendente, peor. Si tú le dices, hijo, ven, quiero hablar contigo. Mira, ¿ves aquel cajón de allí, del muebles? Sí, papá. Te prohíbo que mires dentro de él. Te lo prohíbo, no mires, no. A la más mínima oportunidad mirará. Es la obsesión, se convierte en su obsesión, ya no hay... El mundo desaparece, solo existe un cajón. Tengo que mirar lo que hay dentro. Bueno, pues eso es lo que pasó a Adán y Eva, y eso es lo que Satanás busca, que pierdas de vista lo importante, lo valioso, lo que Dios quiere para tu vida, y te centres en la vanidad de este mundo, en un miserable cajón que no tiene nada, solo unas telarañas ahí dentro, pero si es lo prohibido es lo que me interesa. Pablo dijo, estad contentos con lo que tenéis, pero ¿realmente estamos contentos? Hermanos, algunos de los que estáis aquí o que estáis escuchando por internet, ¿pasáis hambre? ¿Pasáis varios días y no podéis comer ni un bocado porque no tenéis? ¿No tenéis ropa que poneros? ¿O no tenéis un lugar donde cobijaros? Creo que ninguno diríamos eso. Sé que algunos pueden estar pasando a veces necesidades. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que se han alterado los valores y hablamos de necesidad y escasez simplemente a tener que rebajar el nivel de vida que estábamos acostumbrados a llevar. Mira, yo creo que todos entenderemos que no es muy natural el hecho de que yo no pueda pagar la luz, el agua o una vivienda o el alimento en el supermercado que necesita mi familia y en cambio esté pagando al mes 150 euros en teléfonos móviles, en conexiones a internet, en televisión, plataformas de televisión, etc. ¿Creéis que eso es normal? Eso entra dentro del ocio, del entretenimiento, pero hemos invertido los valores. Creemos que esto es más importante que otras cosas. Bueno, algo anda desordenado, algo anda mal. No estoy contento con lo que tengo. Estoy centrado en aquellas cosas que Satanás quiere en las que yo me centre. Y si no tengo el último modelo de móvil o no tengo esta plataforma de televisión que tienen unos canales que hacen unas series estupendísimas, y si no tengo esta tarifa, y si no tengo esto no sé qué, y si no tengo aquello, soy desdichado. Pobrecito de mí. A los niños, a nuestros hijos les pasa eso. Es que todos mis amigos lo tienen. Es que mis amigos se han comprado el último videojuego, es la caña, es el no va más, es el... Desde pequeñitos crecemos así, queriendo aquello que nos deslumbra con su gloria, pero es gloria terrenal, vana, vacía, pero eso es lo que queremos. Sin duda que Satanás tiene mucho que ver en todo eso. Nos fijamos en las cosas que no son importantes, que no son trascendentes. Nos fijamos en la vanagloria de la vida. Por eso la Biblia dice en más de una ocasión, no codiciéis. Jesús lo dijo, no codiciéis. La mujer vio que el fruto era bueno. Puso su atención en algo que no necesitaba para vivir, no lo necesitaba para ser más feliz, no lo necesitaba para sentir una paz más grande,
pero puso su atención en la oferta de Satanás y todo lo demás quedó fuera de su visión. Y Satanás logró lo que quería. Tomó y comió. Y a continuación Adán fue engañado exactamente igual. Bueno, quizás no. Adán tuvo más culpa todavía porque tomó deliberadamente. De hecho, fue él el que recibió el mandato de Dios directamente. Eva lo recibió a través de Adán, pero Adán lo recibió directamente de Dios. No comáis. Y Adán fue y comió. Hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy, por esta noche, el estudio bíblico. Los hermanos que estamos aquí en el local, en la iglesia, nos vamos a quedar unos minutitos más para orar juntos. Pero nos vamos a despedir de los hermanos que están en Facebook, en Internet. Hoy vamos a intentar terminar pronto porque a las 10 de la noche hay toque de queda y ya no podéis andar por la calle y no queremos que os multe la policía, así que estaremos un ratito orando, pero terminamos así puntuales el estudio bíblico para poder tener un ratito de oración y presentar nuestras cargas, nuestras preocupaciones delante de Dios en toda oración y ruego, dice la palabra. Así que un abrazo a los que están en directo en Facebook. Mañana miércoles a las 8 de la noche vamos a volver a estudiar juntos la palabra de Dios. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Nos vemos, un gran abrazo.